continuamos con Reto Proactivo y quiero agradecer inmensamente a Grupo Proactivo Mexicano AC por permitir que estemos con usted ya más de 5 años transmitiendo estos programas de comunicación social positiva. Mi nombre es Alona Starostenko y retomando el tema de la inclusión y del tema de la discapacidad, que es bien importante que el día de hoy seamos sensibles, que no finjamos que no la vemos, y eso me lleva a un punto, Guadalupe. Muchas veces, por ejemplo, un caso personal, yo tuve la oportunidad de vivir en Canadá, entonces me sorprendía porque día a día veía inmensa discapacidad. O sea, veía muchas personas en sillas de ruedas, muchas personas en sillas estas eléctricas que pueden desplazarse, muchísimas personas que presentaban algún tipo de discapacidad, y yo decía, ¿será que aquí hay más discapacidad? Y ya luego, pues investigando, me percaté que en México las personas que tienen cierta discapacidad ni siquiera tienen la oportunidad de mostrarse en sitios públicos, de ser incluidos ni siquiera en espacios educativos, de contar con un trabajo, y esto es un panorama bien grave. Sí, por supuesto. Bueno, es un problema muy grave en la medida de que casi un 10% de nuestra sociedad tiene discapacidad. Wow, ¿Sí? Esas son las tasas a nivel nacional. Así es. O sea, el dato estadístico es que somos casi 6 millones, pero en la realidad somos casi 10 millones, ¿sí?, de personas con algún tipo de discapacidad. Y lo más grave de esto es que la gente no nace con una discapacidad. De este gran porcentaje de mexicanos que tienen una discapacidad, el 84% lo ha adquirido en algún momento de su vida. El 84%. Sí. Okay. Entonces, el 16% nace con ello y, bueno, crece con ello y así muere, ¿no? Yo digo algo que es muy, muy triste, pero que es una realidad. Hoy por hoy, con tantos avances tecnológicos, bueno, si un bebé viene mal, pues interrumpes el embarazo y esa criatura ya no nace, ¿no? Entonces, se ha reducido el porcentaje de discapacidad por nacimiento, ¿no? Correcto. Congénito o hereditario. Pero hoy, con enfermedades crónico-degenerativas, con accidentes automovilísticos, con violencia intrafamiliar y violencia en las calles, y farmacodependencia, bueno, el número se ha elevado a un 84%. Y la discapacidad no tiene ni hora ni día, ¿no?, para llegar. O sea, puede llegar cuando tú tienes 10 años o cuando tú tienes 50, ¿no? Entonces, esta gente tiene que seguir siendo activa, porque ya de una u otra manera estuvo integrada a un entorno cotidiano, está acostumbrada a tener una vida, a hacer tareas cotidianas, a lo mejor ya tiene una familia, ¿no? Entonces, el que una mujer que tiene 3 hijos adquiere una discapacidad, no quiere decir que porque la adquirió deje de ser madre, ¿no? Deje de ser trabajadora, deje de ser profesionista. Y que es fuertísimo porque incluso esto puede ser, Guadalupe, por accidentes, ¿no? Así es, sí. Y accidentes que no provocas tú, que a veces un tercero pues lo hace, ¿no? Entonces, son muchas cosas y, bueno, limitamos entonces a esas personas y las segregamos, las aislamos, a veces en sus casas, a veces en algunos centros, ¿no? Y no es que no haya discapacidad, es que las condiciones no están hechas para que ellos estén interactuando en un entorno común, cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en España tienen toda una política de lo que le llaman accesibilidad, o le llaman sociedad funcional. ¿Por qué? Porque funciona para todos. Para quien no camina, para quien ya es adulto mayor y camina más despacito, ¿no? Para quien a lo mejor tiene problemas con el idioma, porque tienen un problema serio de migración, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es una sociedad funcional, esa es una sociedad inclusiva, esa es una sociedad accesible. Cuando pensamos en todo aquel ente que se va a estar moviendo en nuestro entorno y que está al alcance de él, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, ¿no?, el transporte público, vuelvo a lo transporte público porque yo pienso en alguien que va a trabajar y pienso en alguien que no ve y a lo mejor no tenemos paradas establecidas, ¿sí? No tenemos horarios definidos o determinados, ¿no?, que se respeten. No sabemos si hoy nos taparon una calle y va a dar la vuelta por otro lado el carro, entonces ya se desorienta. Entonces, eso se puede resolver cuando tú tienes un servicio sonoro que va anunciando tu parada, que va anunciando dónde vas caminando, como un GPS, ¿verdad? Que lo tiene que poner sobre la mesa, pues, en este momento la instancia que le corresponde, la Secretaría del Transporte, ¿no?, y Comunicación Social. Entonces, así también
la persona que no camina, ¿no? La persona que no camina y vemos N cantidad de banquetas obstruidas por vehículos, cuando las banquetas no se hacen para un vehículo, se hacen para un peatón, ¿no? O sea, que de por sí nuestras calles ya no son como muy peatonales. Pero ¿no? bueno, ya sí tienes una. Y luego nuestras banquetas las vuelven totalmente inaccesibles. Y esto habla de que no tenemos como esa sensibilidad como sociedad, ¿no? Para responder a las necesidades de todos. Sí, ¿no? Así es, Guadalupe. Y yo te quisiera preguntar, obviamente, pues es un panorama complicado, ¿no? Porque no modificas una idea, una actitud, o sea, requieres campañas de concientización y campañas de sacar a la gente de zona de confort, porque claro, como bien lo dices, si tú estás en el otro 90% que no tiene discapacidad y no estás en una sociedad donde haya políticas públicas que te hagan ser conscientes acerca de esto, pues como, ¿por qué lo habrías de hacer? Y, por ejemplo, las universidades son un muy buen espacio para generar conciencia, ¿no? Porque trabajas con jóvenes y trabajas con universos grandes. ¿Cómo es que, bueno, un poco a través de tu centro se ha logrado impactar positivamente la parte de la inclusión? Sí, efectivamente, la universidad es un semillero excelente para ir sembrando. Yo creo que en un futuro vamos a cosechar cosas muy, muy importantes. Bueno, yo creo que hay dos formas de tener un impacto con el joven, ¿no? O con la comunidad en la que te estás moviendo, en este caso, en un ámbito universal, como es la universidad. Uno, porque enseñas a tu entorno que el problema no es la condición, ¿no? de la persona, más bien es el que uno como sociedad no aprende a ver de qué manera ellos pueden estar al 100%, ¿no? en este quehacer diario de nosotros, ¿no? De moverse, de desplazarse, de ser productivo, de darle algo a tu entorno social, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, vamos enseñando que esto no es una cuestión únicamente de una sola profesión, ¿no? A veces creemos que es únicamente un problema de la psicología o de la educación, cuando es una situación transversal, cuando es una cuestión transversal y es una cuestión progresiva. O sea, tenemos que ir entendiendo que a la accesibilidad no solamente son rampas, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo que la discapacidad no es la persona, solamente a veces radica en que no puede ver, no puede escuchar, no puede moverse, como lo marca la clasificación internacional de la funcionalidad, ¿no? Pero que es una persona que puede entender perfectamente, como cualquier persona, lo que se tenga que aprender, ¿no? Y Guadalupe, eso es bien importante porque, como lo mencionas, es la experiencia de esas personas. Y para optimizar las experiencias de estas personas, la calidad de vida, por supuesto, y bueno, los derechos básicos, como tú lo mencionabas al inicio de estos puntos claves sobre el tema de discapacidad, ustedes se suman a la labor de hacer una vez al año este foro nacional en conjunto con la Delegación de Trabajo. Así es, sí. Bueno, la Delegación Federal del Trabajo es la tutelar o la que encabeza una red de vinculación laboral a donde estamos varias organizaciones involucradas, incluyendo en este caso la Universidad de las Américas Puebla, ¿no? Son organizaciones de la sociedad civil, son organizaciones del ámbito gubernamental y con la finalidad de que nuestro quehacer como institución vayamos como impulsando, ¿no? En este caso, la UTLAB impulsa la inclusión de la persona en situación de vulnerabilidad, no solamente en el ámbito laboral, sino en todos los espacios sociales, ¿no? Hasta el espacio recreativo. También las personas con discapacidad se divierten, también las personas adultas mayores quieren seguir bailando, ¿no? Entonces, nosotros como que vamos propiciando eso, ¿no? Esa educación es lo que hacemos nosotros como institución educativa. Y bueno, en las demás instituciones sí, algunas son muy focalizadas a la inserción laboral de los sectores vulnerables, ya sea de adultos mayores, ya personas con discapacidad. Y nos sumamos como red a este foro, año con año. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita, ese segundo año que se celebra, por decirlo de alguna manera, este Día Nacional por la Inclusión Laboral. ¿Sí? Y además nosotros como que vamos, por un lado, haciendo tangible nuestra labor a través de este foro, y por otra parte, bueno, pues ir sumando, ¿no? Ir sumando en el camino gente que a veces quiere hacerlo, quiere incluirte, pero no sabe cómo, ¿no?
gente que a veces a lo mejor tiene ese deseo de informarse más, pero no saben dónde, ¿no? Entonces nosotros somos como ese canal. Y Guadalupe, es muy importante felicitarlos acerca de esta iniciativa, como bien lo mencionas, por segundo año. Queremos que nuestros televidentes estén al pendiente, lo hablaremos ya regresando ahora de corte comercial, lugar, detalles, programa, qué grandes ponentes vienen a hablar del tema, pero que usted se dé la oportunidad, si está en la ciudad de Puebla, a este gran foro nacional que se va a celebrar en búsqueda de la inclusión laboral. Guadalupe, muchísimas gracias por ponernos en panorama. Gracias. Y regresamos en breve después de cortes comerciales. Sin más, antes recordarles que nos pueden sintonizar a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestra red social Facebook Centro Sustenta. Regresamos en breve.